¿Qué tal? Soy José Ignacio. Para el día de hoy tengo el gratísimo y distinguido placer de conocer a un excelente amigo, amigo de la infancia, pero quiero presentarles a ustedes al distinguido cónsul Rafael Aveaga. Es un diplomático mexicano de carrera, actualmente reside en Washington, D.C. Rafael ha trabajado en el gobierno federal mexicano por más de 30 años, en áreas de la política exterior, seguridad y medios de comunicación. Para nombrar algunas de las cosas, entre sus responsabilidades, él ha sido el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, el agregado adjunto de la oficina del entonces Procurador General de Justicia de la República para la Unión Europea en Suiza, y también jefe de prensa de la Embajada de México en Estados Unidos. Y como les decía, actualmente es el jefe de la sección consular de la Embajada de México en Washington, D.C. Rafael cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios Diplomáticos. Y bueno, sin mayores preámbulos, bienvenido a nuestro diálogo inconfortable 2022, Rafael. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José Ignacio, por tenerme en este espacio. A ti y a los oyentes y a las personas que nos aguantan, nos toleran. Estoy feliz de estar aquí y de ser, si no el primero, por lo menos uno de los primeros diplomáticos que tú entrevistas en este espacio. Así que mil gracias. Rafael, y como bien sabes, el tema de estos diálogos es conversar sobre líderes que se enfrentan a la adversidad. ¿Y qué mejor preámbulo para que tú nos des tu propia definición? Hay un dicho que dice, y que no estoy seguro de su autor, los he visto a veces autor anónimo y otras veces otros que no recuerdo, pero es famoso, y que dice así: un barco está seguro en el puerto, pero los barcos no fueron construidos para estar en el puerto. De la misma manera, yo diría que un líder está desde luego destinado a paliar los efectos de la adversidad o de una crisis. Y cuando hay tiempo, calma, un líder tiene que liderar hacia el futuro y garantizar que haya la infraestructura en su medio y todos los elementos necesarios precisamente para hacer frente a la adversidad con eficacia. Excelente. Oye, y hablando de adversidades, yo sé que tú has hecho un trabajo espectacular allá en Washington. Cuéntanos un poquito de la crisis sanitaria que estamos resolviendo en Estados Unidos con el COVID. Bueno, has tocado un punto muy sensible porque yo creo que para la red consular de México en Estados Unidos, que somos 50 consulados más la sección consular que yo tengo el honor de encabezar en la Embajada de México aquí en Washington, la crisis del COVID-19 ha sido el mayor reto de la historia. Y no estoy exagerando. En un lugar como Nueva York fallecieron más de 1,000 personas mexicanas. Dado que los consulados se ocupan de los trámites de repatriación de restos, de la expedición de actas de defunción, de los visados de tránsito de cadáver o de cenizas, eso fue un reto mayúsculo. Imaginemos a esas 1,000 familias angustiadas llamando al consulado, desesperadas. ¿Qué hicimos? Nosotros lo que vimos fue que muchas personas mexicanas mayores de 65, que eran las que primero calificaron, pues no manejaban muy bien los aparatos electrónicos o incluso el idioma inglés y no sabían cómo hacer el trámite de su vacunación. Empezamos a acercarnos a los condados, quienes creyeron en nosotros y pudimos nosotros hablarle a la gente que había hecho aquí su pasaporte o su matrícula consular o su poder notarial, sus trámites consulares, les llamamos. Oiga, señora, ¿ya se vacunó usted? No, pues no. Fíjese que yo le puedo decir la farmacia en donde puede hacerlo. ¿Quiere que la inscriba? Y desde el consulado inscribimos a la gente. Esto lo hicieron prácticamente todos los consulados de México. Miles de mexicanos fueron vacunados gracias a la labor consular. Somos unas oficinas que protegemos a la comunidad en general. Ese, digamos, es un ejemplo. Otro ejemplo que se dio mucho en los consulados, aquí lo vivimos en la zona de Virginia, de Maryland y de Washington, D.C., fue que desgraciadamente muchas personas perdieron su empleo y su fuente de ingreso y literalmente no tenían qué comer, José Ignacio. Es decir, lo que hicimos fue organizar a las personas que no habían perdido su empleo o que les iba bien, algunos hombres de negocios y mujeres, algunos empleados de organismos internacionales, algunos empleados de gobierno inclusive, y aportaron dinero con la ayuda de una ONG que nos administró el recurso
y con ese recurso compramos despensas de comida, los coches de los consulados, fuimos a distribuir a las familias, especialmente las que estaban afectadas por el COVID. Pero el poder ver la solidaridad de la comunidad, poder organizarla, fue una labor de equipo. Sí es cierto que alguien tiene que tender los lazos y los eslabones para que ese equipo funcione. Eso es verdad. Y así, por ejemplo, yo acudí con don Gerson, así se llama el guatemalteco, que es el dueño de Megamart, el mercado más latino, más grande de esta región. Y este señor, con gran solidaridad, nos preparó las despensas a un precio ridículo, diría yo, de bajo, con mucha solidaridad. Y muchos voluntarios dijeron, yo voy a repartir despensas en las casas. Y se hizo. Creamos un banco de datos que todavía está por ahí online, consulmexguas.org, donde la gente podía ver los directorios de en qué iglesia estaban dando gratis de desayunar o de comer o de cenar, o en qué organizaciones no gubernamentales. El consulado tiene que ayudar a la gente más necesitada. Ese es el enfoque y creo que en la pandemia la pusimos a prueba y la cumplimos. No es fácil este tema, por ejemplo, del home office que le llaman los americanos, el trabajar desde casa, pues tú no puedes repartir una despensa desde casa, no puedes expedir un pasaporte desde casa, no puedes imprimir un acta de nacimiento desde casa. Tuvimos que no cerrar, hicimos guardias, eso sí, para proteger la salud de los empleados. Los empleados no son menos mexicanos y no dejan de ser mexicanos que viven en el exterior. Hay que cuidar a nuestra gente. Fíjate que tú aciertas en tu libro cuando hablas de una de las 4 virtudes de un líder. Y me voy a referir a una que no recuerdo en qué lugar la pones, pero es una que tú llamas curiosidad. Es decir, necesitamos conocer a la gente. Tú dices conocer al cliente, pero en este caso yo no le llamo clientes a las personas mexicanas que vienen al consulado, porque en estricto sentido no lo son, pero desde el punto de vista del liderazgo sí lo son, porque es atención al cliente, es un servicio. Entonces, este tema de curiosidad que tú manejas con mucha destreza en tu libro es conocer a la gente. Tienes toda la razón. Yo no puedo operar en emergencia, en modo emergencia, si mi equipo, en mi caso es de 32 personas, si yo no lo conozco, si yo no sé quién es quién es soltero, quién es casado, quién tuvo un cáncer y es sobreviviente, quién tiene 3 hijos, quién está fascinado por los perros. Todo eso un jefe lo necesita conocer. ¿Qué necesidades tiene la persona? Tratar a las personas como personas, por más elemental que suene, es fundamental para operar en crisis. Y también al cliente. Hay que conocer al cliente, como dices tú. ¿Quién es mi cliente en un consulado? Voy a poner un ejemplo, porque son muchos. En mi caso son 300,000 mexicanos, mis 300,000 jefes y jefas. Bueno, entre ellos están los mexicanos y mexicanas privados de su libertad. Parte de nuestra labor es visitar prisiones federales, estatales, locales. Y claro, al hablar como estamos hablando tú y yo, con gran franqueza de mexicano a mexicano, yo hablo con las personas detenidas. Esa generación de un clima de confianza para conocer al cliente, llamarías tú, es fundamental porque gracias a esa conversación yo me enteraré si al señor lo detuvieron en su domicilio o no, y violaron sus derechos o no, si en la prisión lo están tratando bien o no. Sabré todo eso gracias a establecer una comunicación de ser humano a ser humano. Para mí eso es fundamental en el liderazgo con tus colaboradores, con tus compañeros y con tu público usuario, sin lugar a dudas. No es fácil, ¿eh? Es una cualidad difícil de cultivar y de generar, y yo te puedo decir con el corazón en la mano que ver a los ojos a las personas, independientemente de sus, digamos, características socioeconómicas, religión, orientación sexual, etcétera, verlas a los ojos de ser humano a ser humano, funciona excelente en un equipo para operar en crisis y fuera de la crisis también. Rafael, me encantaría seguir charlando contigo, pero como sabes, tenemos un tiempo súper limitado. Pero te voy a hacer la última pregunta. Me da la impresión de que históricamente cada adversidad que los humanos hemos resuelto tiende a ser en continuo crecimiento. O sea, las adversidades del pasado eran difíciles, pero eran más fáciles que las adversidades que hemos resuelto, como mencionabas, de la pandemia. Entonces, mirando hacia el futuro, conociendo el pasado,
¿Cuál sería tu prospección? ¿Tú crees que del futuro las adversidades van a continuar siendo más demandantes o va a ser fácil el futuro? Y yo sé que no tienes una bola de cristal, pero tienes una profunda experiencia. Sí, los retos van a ser más grandes. Pues fíjate que sí tengo una bola de cristal, José Ignacio. Sí la tengo. Y ahorita te voy a decir a ti y a nuestro auditorio cuál es. ¿Sabes cuál es? Es la niñez y la juventud mexicana que yo veo aquí y en México. Sobre todo la juventud, que ya afloran sus talentos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se meten a fondo en los temas? Que salen premiados con el mejor lugar por encima de cualquier otra nacionalidad en muchas disciplinas. El otro día estaba yo platicando con unos estudiantes brillantísimos, cuates que se ganaron una beca del 100% de la cultura del esfuerzo. Esa es mi bola de cristal. Yo les dije a esos jóvenes, me alegra conocerlos porque estoy seguro que a México no le va a ir mal con la garra, el talento los ánimos y la preparación que ustedes tienen. En ese sentido, sí los convoqué a seguir haciéndolo. Rafael, mi querido amigo y distinguidísimo cónsul, siempre ha sido un placer intercambiar ideas. Esta ha sido una sesión fabulosa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y para todos aquellos que tienen dudas, por favor, escriban aquí sus comentarios y regresaremos nosotros con ustedes. Gracias.